Salem aún no terminaba de asimilar lo que acababa de vivir. Había esperado tantas decepciones que no sabía cómo reaccionar ante un gesto de sinceridad. Frente a ella, Karam hablaba con una calma extraña, como si cada palabra suya pesara lo suficiente para quedarse suspendida en el aire. Sus ojos la miraban sin prisa, con una ternura que ella no recordaba haber sentido jamás. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola, ni juzgada, ni vigilada, solo comprendida. Era como si el mundo entero hubiera dejado de girar por un momento, solo para que ella pudiera respirar tranquila. Esa sensación de ser vista, sin miedo, sin máscaras, le atravesó el pecho. Karam no necesitó decir grandes cosas, bastó con el tono de su voz y la manera en que la escuchaba. Se notaba que lo que sentía no era simple compasión, era algo más profundo, un afecto sereno, de esos que no buscan recompensa. Mientras él hablaba, Salem sintió que algo dentro de ella se desmoronaba, no por tristeza, sino por alivio. Esa promesa suya, puedes contar conmigo, pase lo que pase, la golpeó con una fuerza inesperada. Nadie le había dicho algo así antes, al menos no con esa convicción, y de repente el silencio entre ellos se volvió una especie de refugio. No hacía falta decir nada más. Karam se marchó unos minutos después, pero dejó tras de sí un aire distinto, casi invisible, que permaneció flotando en el cuarto. Salem lo siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró, y en lugar de sentir ese vacío que siempre quedaba cuando alguien se iba, sintió paz. Sonrió apenas, con la mirada perdida entre las sombras suaves del atardecer. Era una sonrisa pequeña, pero real, de esas que nacen cuando el alma por fin se permite descansar. Pasó un buen rato sin moverse, pensando en todo lo que había sucedido, en cómo ese hombre se había enfrentado a Kudret solo para devolverle su diario, sin importar el riesgo. Solo ese gesto bastaba para entender que había en él una lealtad que iba más allá del deber. Y mientras pensaba en eso, una idea la atravesó. ¿Sería posible que después de tanto dolor la vida le estuviera ofreciendo una tregua? Afuera, en otro rincón de la mansión, el ambiente era completamente distinto. La tía de Ferit observaba todo con esa paciencia fría que solo tienen quienes saben manipular sin levantar la voz. Su plan seguía en marcha. Poco a poco, con gestos calculados y palabras medidas, lograba que su sobrino pasara más tiempo junto a Celine. Nadie lo notaba, pero ella estaba tejiendo despacio la red que había imaginado durante meses. Ferit, sin embargo, se veía incómodo, atrapado en una escena que no le pertenecía. Su sonrisa era tensa, sus manos inquietas. Se notaba que estaba ahí por obligación, no por deseo. Leila, que lo observaba a distancia, lo comprendió enseguida. Desde su rincón oculto, con el corazón apretado, entendió que nada de lo que veía era real, que todo era una actuación. Y sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue, tragándose la tristeza como quien se guarda un secreto que duele. Mientras tanto, Kudret permanecía inmóvil, con la mirada perdida en un punto vacío del salón. Parecía ausente, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente estuviera muy lejos. Había algo en su rostro que no era solo cansancio. Era una mezcla de arrepentimiento y miedo. Andrés, al verla así, no pudo evitar acercarse, aunque en el fondo su gesto escondía más curiosidad que empatía. Fingiendo amabilidad, se sentó a su lado, preguntándole con una voz casi dulce si había podido leer el diario de Salem. Esa pregunta bastó para que Kudret saliera de su letargo. Su respuesta fue lenta, llena de agotamiento. Dijo que sí, que había querido leerlo, pero que no había tenido la oportunidad. Que Karam se lo había arrebatado justo cuando estaba por abrirlo y que no había podido hacer nada para impedirlo. Sema, que pasaba cerca, escuchó parte de la conversación y se detuvo, fingiendo indiferencia, aunque sus oídos estaban atentos a cada palabra. En cuanto entendió lo que ocurría, Sema intervino con una mezcla de sorpresa y molestia. Decía que no comprendía cómo Karam podía actuar así, tan cegado, tan dispuesto a proteger a Salem. Pero luego bajó el tono, fingiendo calma, asegurando que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, que nada podía ocultarse para siempre. Sin embargo, mientras hablaba, Andrés sentía una presión en el pecho. Por fuera mantenía una sonrisa tranquila, pero por dentro ardía el miedo. Sabía que en cualquier momento alguien podía descubrir todo lo que había hecho. Que el tiempo, su mejor aliado hasta ahora, se estaba agotando. Y mientras Kudret se marchaba abrumada por sus pensamientos, Emir apareció con esa actitud entre arrogante y desafiante que lo caracterizaba. Sema lo miró con fastidio y le preguntó qué era lo que quería ahora.
Emir fue directo al punto. Quería saber si Kudret había encontrado algo en el diario de Ceylan. La respuesta fue negativa. Karam había llegado antes, como siempre. Emir soltó una risa sarcástica. Dijo que claro, que Karam siempre aparecía a tiempo, con esa manía de comportarse como el héroe que todo lo soluciona. Luego, con una sonrisa torcida, insinuó que tal vez él mismo había leído el diario en secreto. Pero Sema lo desmintió de inmediato. Dijo que Karam no era de ese tipo de hombres, que su único error era complacer demasiado a Ceylan. Aún así, ambos coincidieron en algo. Ese diario tenía más poder del que cualquiera imaginaba. Si su contenido salía a la luz, todo podía derrumbarse, todo. Mientras tanto, lejos de ese torbellino de sospechas, Mehmet intentaba reconstruir los fragmentos rotos de su memoria. Cerraba los ojos una y otra vez, buscando entre los pliegues de su mente el lugar exacto donde había encontrado el oro, pero los recuerdos se mezclaban como arena entre los dedos. Se frustraba, se detenía, volvía a intentarlo, hasta que un sonido lo interrumpió. Eran pasos. Alguien se acercaba. Rápido, fingió seguir desorientado. No podía permitir que nadie notara que empezaba a recordar. Su respiración se calmó, su mirada se vació de expresión y esperó. La puerta se abrió y Gonca entró con una sonrisa radiante, cargada de bolsas. Traía regalos, o al menos eso decía. Pero mientras sacaba uno por uno los objetos, ropa, perfumes, zapatos, era evidente que ninguno era para él. Gonca hablaba sin parar, sin darse cuenta de que Mehmet apenas la escuchaba. Su mente seguía atrapada en esa neblina de recuerdos inconexos. Y mientras ella seguía riendo, algo en el ambiente cambió. Por primera vez en mucho tiempo, Mehmet sintió una punzada de claridad. Una imagen fugaz cruzó su mente. No era nítida, pero era suficiente para inquietarlo. ¿Podría ser que el pasado estuviera regresando para reclamar lo que aún no había sido contado? Pregunta al público a mitad de la narrativa. ¿Y si las promesas más dulces esconden verdades que nadie está preparado para escuchar? La mañana siguiente amaneció tranquila. La mansión aún dormía, bañada por una luz tenue. Karam estaba sentado al borde de la cama, observando a Ceylan mientras dormía. Había paz en su rostro, esa clase de calma que solo llega después de haber peleado demasiadas batallas internas. No la tocó enseguida, solo la miró. Después de unos minutos no resistió el impulso. Le tomó la mano con cuidado, con esa delicadeza que solo nace del afecto genuino. Ceylan se movió lentamente, abriendo los ojos entre el sueño y la realidad, y lo primero que vio fue a Karam ahí, tan cerca, sosteniendo su mano como si temiera perderla si la soltaba. Él le sonrió. Le deseó los buenos días con voz baja, casi un susurro. Ella respondió con una sonrisa ligera, agradeciéndole por todo lo que había hecho por ella, por cuidarla, por estar. Karam negó con la cabeza, restándole importancia, aunque en su mirada se adivinaba la emoción. Le dijo que no debía agradecer nada, que solo quería verla bien, y entonces, sin aviso, acercó su mano a los labios y la besó. Un gesto breve, pero suficiente para detener el tiempo. Ceylan sintió que el corazón se le aceleraba. Era demasiada ternura, demasiado cariño contenido en un solo instante. No supo qué decir, solo lo miró, tratando de comprender si eso que estaba viviendo era real. Karam se inclinó un poco más y le besó la frente antes de marcharse. El aire quedó impregnado de su presencia. Ceylan, todavía en silencio, volvió a sonreír. Sentía que algo en su vida comenzaba, por fin, a moverse hacia un lugar distinto. Pregunta al público al final del bloque, ¿será posible que el amor logre abrirse paso incluso entre los secretos más oscuros? Como un manto espeso, ocultando más de lo que revelaba. Las luces del salón se habían atenuado, y lo único que quedaba era el eco de lo que había pasado unas horas antes. Karam seguía en su despacho, con la mirada perdida en un punto invisible, mientras los recuerdos del día lo perseguían con la precisión de un reloj. La forma en que Ceylan lo había mirado, la tensión en su voz, y ese detalle que, aunque parecía pequeño, lo estaba consumiendo por dentro. En el fondo sabía que algo se estaba rompiendo y no sabía cómo detenerlo. Al otro lado de la casa, Ceylan estaba en su habitación, sosteniendo la taza de té que ya se había enfriado. Miraba el vapor que apenas quedaba en el borde, como si en él pudiera encontrar respuestas. Lo que más le dolía no era la discusión, sino la distancia invisible que ahora se interponía entre ellos. Pensó en Karam, en su forma de callar, en esa costumbre suya de cargarlo todo, incluso lo que no le correspondía. Y por primera vez se preguntó si él realmente sabía cuánto lo estaba perdiendo.
El reloj marcó las 11:30. Seylam dejó la taza en la mesa y se acercó a la ventana. Afuera la lluvia empezaba a caer con lentitud, golpeando los cristales como un mensaje en clave. A veces, susurró, el silencio también duele más que las palabras. En ese instante, en la planta baja, Karam tomó su teléfono. Dudó varios segundos antes de desbloquearlo. Abrió el chat de Seylam, escribió algo y luego lo borró. Lo volvió a intentar, pero sus dedos parecían negarse a escribir. Lo único que logró enviar fue un simple «¿Estás despierta?». Seylam lo leyó al instante, pero no respondió. Cerró los ojos, apretó los labios y respiró hondo. Sabía que si contestaba, todo se reabriría. Y si no lo hacía, todo terminaría de enfriarse. El dilema era simple, pero devastador. Vale más el orgullo que la verdad. Karam, mientras tanto, esperó. Miró la pantalla, esperó ver los 3 puntos que indican que alguien está escribiendo. Pero nada, solo el silencio digital. Ese que suena más fuerte que cualquier palabra. Entonces se levantó y caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver las luces de la habitación de Seylam encendidas. Y durante un segundo pensó en subir, pero se detuvo. No porque no quisiera verla, sino porque temía lo que podría escuchar si ella decidía hablar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Sema terminaba de revisar unos papeles que había encontrado entre las cosas de su madre. Documentos antiguos, fotografías y una carta dirigida a Karam. Su respiración se detuvo por un instante. No entendía del todo, pero algo en esas palabras cambiaba la versión de todo lo que creía saber. La carta hablaba de una deuda, no económica, sino emocional. Algo que unía a Karam con su familia desde antes de que ella naciera. Sema guardó la carta, temblando. Sabía que aquello no era algo que pudiera ocultar por mucho tiempo. Y entonces, como si el destino jugara con los tiempos, su teléfono sonó. Era Karam. Dudó en contestar, pero lo hizo. ¿Sema? Su voz sonaba cansada, desgastada. Sí, soy yo. Necesito verte. Hay algo que no puede seguir así. El tono de su voz era diferente. No era el Karam que ella conocía. Había en él un peso, una tristeza, un arrepentimiento que no podía ocultar. Y aunque Sema no entendía del todo qué estaba ocurriendo, aceptó. Está bien. Dime dónde. Mientras tanto, Seylam, que aún no se había acostado, observó desde su ventana cómo el coche de Karam se alejaba de la mansión. No preguntó a dónde iba, pero dentro de ella algo se encendió. Un presentimiento. Esa intuición que se siente en el pecho antes de que algo importante suceda. La lluvia seguía cayendo con más fuerza. Cada gota golpeaba el vidrio como si marcara una cuenta regresiva invisible. Y entre los truenos, una sola pregunta quedó flotando en el aire, suspendida en ese silencio que todo lo invade. ¿Cuántas veces el destino nos avisa antes de rompernos por completo? El coche de Karam se perdió en la oscuridad. Sema lo esperaba al otro lado de la ciudad. Y Seylam, sola frente a la ventana, comprendió que aquella noche marcaría un antes y un después. No porque algo terminara, sino porque, sin saberlo, todos estaban a punto de cruzar la línea que no tiene retorno. La lluvia, testigo muda, siguió cayendo. El reloj marcó las 12. Y la historia simplemente se detuvo ahí, suspendida, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Vacía, solo el sonido constante de la lluvia acompañaba el trayecto de Karam, que conducía sin rumbo fijo. Las luces del coche se reflejaban en los charcos, creando destellos que parecían fragmentos de pensamientos rotos. Cada kilómetro que avanzaba lo alejaba de la mansión, pero también de sí mismo. En el asiento del copiloto, su abrigo seguía empapado. Y sobre el tablero, el teléfono vivo una vez más. Era Seylam. El nombre apareció en la pantalla, brillando en medio de la oscuridad, pero él no tuvo el valor de contestar. No porque no quisiera escucharla, sino porque temía no reconocer su voz. Sema lo esperaba en un pequeño café al borde de la avenida. El lugar estaba casi vacío, apenas iluminado por una lámpara amarillenta. Cuando él entró, ella lo miró con sorpresa. No sabía si abrazarlo o mantenerse firme. «Gracias por venir», dijo ella con un hilo de voz. Karam asintió, dejando caer el abrigo sobre la silla. «Dime qué era tan urgente», preguntó, cansado, sin mirarla directamente. Sema respiró profundo, sacó la carta del bolso y la deslizó sobre la mesa. «Esto lo encontré entre las cosas de mi madre». Karam frunció el ceño, tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Al leer las primeras líneas, su rostro cambió por completo. Era una carta escrita años atrás, firmada por la madre de Sema. Una confesión. Una historia que unía sus destinos de una forma que ninguno
ninguno de los dos había imaginado. Las palabras hablaban de una promesa, de un favor que nunca se pagó, de una culpa que sin saberlo Karam había heredado. El silencio se apoderó del lugar. Sema lo observaba, intentando descifrar si aquello que veía en sus ojos era dolor, sorpresa o vergüenza. «Entonces todo esto», susurró ella, «¿tenía un precio desde el principio?» Karam levantó la mirada lentamente. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, parecían contener siglos de peso. «A veces el pasado no se paga con dinero», dijo él. «Se paga con la vida de quienes no tuvieron nada que ver». Sema apretó las manos sobre la mesa. No sabía si odiarlo o compadecerlo, pero comprendió algo. Karam no era solo un hombre dividido entre dos mujeres. Era alguien que cargaba una historia que ni siquiera era suya. Mientras tanto, en la mansión, Ceylan seguía sin dormir. Caminaba por la habitación descalza con el teléfono en la mano. Miraba la última llamada, el mensaje sin respuesta, y cada segundo de silencio se convertía en un eco insoportable. Intentó leer un libro, intentó distraerse, pero nada servía. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. En un impulso salió de la habitación, bajó las escaleras y se quedó frente a la puerta principal. Por un momento pensó en salir, en ir tras él, pero algo la detuvo. No sabía si era orgullo o miedo. Y si al encontrarlo descubría que ya era demasiado tarde. El viento sopló con fuerza y la puerta crujió suavemente. Ceylan miró hacia el jardín donde la lluvia caía sin piedad y de pronto entendió que no siempre se trata de ganar o perder, sino de saber cuándo dejar de resistirse. En el café, Sema guardó la carta de nuevo. Karam no dijo una palabra más. Se levantó, pagó la cuenta y se marchó bajo la lluvia, dejando el abrigo olvidado sobre la silla. Ella lo observó marcharse, con el corazón dividido entre la verdad y el deseo de no haberla sabido nunca. Cuando Karam regresó al coche, el cielo empezó a clarear. Eran las primeras luces del amanecer, débiles, como si también dudaran de aparecer. Encendió el motor, pero no arrancó. Cerró los ojos y dejó que el sonido de la lluvia se confundiera con su respiración. Por un instante pensó en todo lo que había perdido, en lo que aún podía salvar. Y se preguntó, sin decirlo en voz alta, si aún estaba a tiempo de volver atrás o si el destino ya había decidido por él. La respuesta no llegó, solo el silencio. En la mansión, Ceylan seguía despierta, y cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero algo le decía que el día que empezaba no sería como los demás. Y en ese instante, sin que ninguno de los tres lo supiera, algo cambió para siempre. No se escuchó un ruido, no hubo un grito, solo el sonido distante de un motor alejándose y la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse, porque hay momentos en que la vida se detiene justo antes de romperse, como si el destino respirara hondo antes del golpe final, y cuando ese golpe llega, nadie está preparado.